El director ejecutivo siguió en secreto a la limpiadora negra y madre soltera después del trabajo y lo que descubrió cambió todo. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. Ella está robando algo. Estoy segura. Las palabras resonaron en la oficina ejecutiva de Horizonte Corporativo mientras Eleonora Vargas, la directora ejecutiva, de 40 años, observaba las cámaras de seguridad con ojos de águila. En la pantalla, una mujer negra con uniforme azul empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 23, aparentemente haciendo su trabajo como todas las noches durante los últimos 4 años. Pero Eleonora sabía que algo andaba mal. En los últimos 15 días habían desaparecido documentos confidenciales de su escritorio, contratos millonarios, estrategias de adquisición, datos que en las manos equivocadas podrían destruir negociaciones que habían llevado meses construir. Y la única persona con acceso irrestricto a su oficina después del horario laboral era precisamente esa mujer en la pantalla. «Señorita Morales, ¿verdad?», murmuró Eleonora para sí misma, ajustando el enfoque de la cámara en el rostro de Sofía Morales, 45 años, madre soltera de 2 hijos y limpiadora nocturna de Horizonte desde hacía 4 años. Una mujer que siempre mantenía la mirada baja, respondía con monosílabos cuando se le preguntaba y parecía casi invisible en los pasillos de la empresa. Casi invisible. Esa era precisamente la palabra que molestaba a Eleonora. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. Sofía había crecido en uno de los barrios más violentos de la ciudad, criando sola a Leo, de 17 años, y a Ana, de 13, después de que el padre de los niños simplemente desapareciera cuando se enteró del segundo embarazo. Tenía 2 trabajos para mantener el apartamento de 2 habitaciones donde vivían, siendo Horizonte Corporativo su trabajo principal y mejor remunerado, $8.75 por hora por limpiar las oficinas de ejecutivos que ganaban en un día lo que ella ganaba en todo un año. Puede ser una coincidencia. Siguió hablando Eleonora en voz alta, tamborileando con sus uñas perfectamente pintadas sobre la mesa de caoba italiana. Documentos que desaparecen y ella siempre cerca. Lo que Eleonora no sabía era que Sofía Morales se había dado cuenta hacía semanas de que la observaban con más atención de lo normal. Los guardias de seguridad le hacían preguntas sutiles sobre sus horarios, otros empleados de limpieza comentaban que la administración estaba investigando algo relacionado con los turnos de noche. Sofía conocía esa mirada, la misma mirada que recibía en el supermercado cuando los guardias de seguridad la seguían por los pasillos, la misma mirada que recibía en la escuela de sus hijos cuando otros padres la veían llegar con el uniforme de trabajo para las reuniones, la mirada que decía, «Esta persona no pertenece aquí, esta persona es sospechosa, punto». Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. En la pantalla, Sofía se detuvo frente a la puerta del despacho de Eleonora, pasó la tarjeta de acceso y entró. Eleonora se inclinó hacia adelante, observando cada movimiento a través de la cámara interna. Sofía vació la papelera, aspiró la alfombra y limpió las superficies con movimientos mecánicos y eficientes. Pero entonces algo llamó la atención de Eleonora. Por una fracción de segundo, Sofía se detuvo frente al escritorio de Eleonora y sus ojos recorrieron los documentos esparcidos sobre él. No fue una mirada casual. Era la mirada de alguien que estaba leyendo, analizando, comprendiendo. «Te tengo», susurró Eleonora, sintiendo una mezcla de satisfacción y rabia. Por fin tenía una prueba visual del comportamiento sospechoso. Lo que Eleonora no podía saber era que Sofía Morales no estaba leyendo esos documentos por curiosidad o avaricia. Ella estaba tratando de entender por qué una empresa que afirmaba tener valores familiares estaba planeando despedir a 200 empleados de la fábrica justo antes de Navidad, como había leído accidentalmente la semana anterior. Sofía había crecido viendo cómo despedían a su madre sin previo aviso de 3 trabajos diferentes, siempre con la misma excusa: recortes de gastos. Sabía reconocer las señales cuando una empresa estaba a punto de destruir familias en nombre de los beneficios. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada. Eleonora decidió que era hora de actuar. Cogió el teléfono y llamó al jefe de seguridad. «Johnson, quiero que sigas discretamente la limpiadora de la planta 23 cuando se vaya hoy. Sofía Morales. Quiero saber a dónde va, con quién habla, todo. ¿Alguna sospecha en particular, señora Vargas?» Documentos desaparecidos.
Ella tiene acceso total a mi oficina. Es la única explicación lógica. Eleonora colgó el teléfono y volvió a mirar las cámaras, sintiéndose como una detective a punto de resolver un caso importante. Al fin y al cabo, no había llegado a la cima de Horizonte Corporativo a los 40 años siendo ingenua. Sabía identificar las amenazas cuando las veía. Lo que no imaginaba era que Sofía Morales guardaba secretos que cambiarían por completo su comprensión sobre quiénes eran los verdaderos ladrones de Horizonte Corporativo. Secretos que explicaban por qué una limpiadora nocturna con estudios secundarios incompletos podía leer y comprender contratos corporativos complejos con la misma facilidad con la que limpiaba oficinas. Mientras Sofía terminaba de organizar la oficina ejecutiva, Eleonora ya planeaba cómo llevaría a cabo el despido la mañana siguiente. Sería rápido, eficiente y sin margen para objeciones. Una simple cuestión de eliminación de riesgos. Escribe ahí: esto me ha pasado. Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este vídeo a quienes necesitan escucharlo. Si esta historia de sospechas, investigaciones y secretos ocultos ha despertado tu curiosidad, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Eleonora descubriría sobre Sofía Morales en las siguientes 24 horas cambiaría para siempre su comprensión sobre quién representaba realmente una amenaza en Horizonte Corporativo. A la mañana siguiente, Eleonora llegó a la oficina 2 horas antes de lo habitual, ansiosa por recibir el informe de Johnson. El jefe de seguridad la esperaba con una carpeta en las manos y una expresión de desconcierto en el rostro. Bueno, señorita Vargas, hemos seguido Morales tal y como se nos pidió, comenzó Johnson, abriendo la carpeta, pero lo que hemos encontrado es inusual. Eleonora se inclinó hacia adelante, esperando encontrar pruebas de encuentros sospechosos o transferencias de documentos. En cambio, Johnson puso sobre la mesa fotografías de Sofía saliendo de Horizonte Corporativo, parando en un supermercado barato, comprando ingredientes básicos y luego dirigiéndose a un pequeño apartamento en un complejo de viviendas sociales. Ella se fue directamente a casa, señora. Preparó la cena para sus hijos, ayudó al más pequeño con los deberes hasta casi medianoche y luego volvió a otro trabajo en un hospital cercano. Turno de limpieza nocturno. Trabaja hasta las 5 de la mañana, duerme 3 horas y luego se levanta para preparar el desayuno de los niños. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el vídeo llegue a quienes necesitan saber que no están solos. Eleonora frunció el ceño, irritada por la aparente normalidad del informe. ¿Y qué más? Bueno, señora, hay algo extraño. Mientras ayudaba a su hijo con los deberes, observamos a través de la ventana que ella estaba resolviendo problemas de matemáticas avanzadas y química orgánica. Material universitario. Pero el chico tenía dificultades y ella le explicaba conceptos complejos como si fuera una profesora. Algo se removió en el estómago de Eleonora, pero ignoró la sensación. Quizás lo haya consultado en Internet o se haya aprendido las respuestas de memoria. La gente desesperada hace cualquier cosa para parecer más inteligente de lo que es. Johnson dudó antes de continuar. ¿Hay algo más, señora Vargas? Hemos investigado más a fondo el historial laboral de ella. Antes de trabajar aquí, Sofía Morales pasó 3 años limpiando oficinas en empresas de contabilidad y bufetes de abogados. Siempre en el turno de noche, siempre con acceso a documentos confidenciales. Y en todas esas empresas, poco después de que ella empezara a trabajar, se ganaron o se perdieron casos importantes de forma inexplicable. Eleonora sintió una oleada de satisfacción recorriendo sus venas. Por fin, un patrón sospechoso. Sigue investigando. Quiero saber cada movimiento que hace. Y Johnson hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Intensifica la vigilancia. Si está tramando algo, tenemos que estar preparados para actuar. Mientras tanto, Sofía Morales sentía el peso de las miradas que la seguían por los pasillos de Horizonte Corporativo. 3 décadas de vida le habían enseñado a reconocer cuando la estaban persiguiendo. El mismo instinto que la alertó cuando Leo comenzó a involucrarse con las personas equivocadas, el mismo que la hizo cambiar de ruta cuando notó que los guardias de seguridad de la tienda la observaban con sospecha. Durante la pausa para el almuerzo, Sofía se encontró con Rebeca, una de las pocas empleadas negras en un puesto administrativo en Horizonte. Se sentaron en una mesa apartada en el comedor. «Están preguntando por ti», susurró Rebeca, mirando nerviosamente a su alrededor. «Recursos humanos, seguridad, incluso algunos ejecutivos. Dicen que están desapareciendo documentos». Sofía asintió con calma, como si ya lo supiera. «¿Y qué les has dicho?»
La verdad, que eres la empleada más fiable que conocemos, que nunca llegas tarde, nunca faltas, nunca te quejas. Pero Sofía, Rebeca se inclinó hacia adelante. Ten cuidado. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Cuando una empresa necesita un chivo expiatorio, siempre eligen a alguien como nosotras. Sofía miró por la ventana al reluciente edificio corporativo de Horizonte, donde los ejecutivos ganaban en bonificaciones anuales más de lo que ella vería en toda su vida. Rebeca, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Has leído alguna vez los contratos que mecanografías para los abogados de la empresa? Claro que no. Son confidenciales. Y aunque no lo fueran, no entendería todo ese lenguaje jurídico. Sofía sonrió suavemente. ¿Y si te dijera que entiendo cada palabra de esos contratos? ¿Qué es exactamente lo que Horizonte planea hacer con los empleados de la fábrica el mes que viene? Rebeca la miró con incredulidad. Sofía, tú no has terminado la secundaria. ¿Cómo podrías entender contratos corporativos? Tienes razón, respondió Sofía, levantándose. Una simple limpiadora no debería entender esas cosas. La cuestión es, ¿y si no fuera tan simple? Esa noche, Eleonora decidió llevar a cabo su propia investigación. Se vistió con ropa informal y condujo hasta el complejo de viviendas donde vivía Sofía. Desde su coche observó el pequeño apartamento del tercer piso donde las luces aún brillaban a las 11 de la noche. A través de las cortinas abiertas, Eleonora podía ver a Sofía en la mesa de la cocina, rodeada de libros y papeles. Pero no eran revistas ni novelas populares. Incluso desde la distancia, Eleonora podía distinguir textos densos, gráficos complejos y lo que parecía ser material académico avanzado. Leo, el hijo de 17 años, se acercó a la mesa con una taza de café para su madre. Eleonora observó la interacción cariñosa, respetuosa, pero algo en la postura del chico sugería que él veía a Sofía no solo como su madre, sino como su mentora intelectual. Eleonora tomó los binoculares de la guantera y ajustó el enfoque sobre la mesa. Reconoció una copia del informe financiero trimestral de Horizonte Corporativo, el mismo documento que había dejado accidentalmente en su escritorio la semana anterior. Pero junto a él, Sofía había esparcido análisis, gráficos dibujados a mano y cálculos que mostraban complejos patrones de flujo de caja. ¿Cómo tiene acceso una limpiadora a este tipo de análisis?, murmuró Eleonora para sí misma, sintiendo una mezcla de ira y algo que no podía identificar completamente. Sofía levantó la vista de su trabajo y durante un momento que duró una eternidad, miró directamente al coche de Eleonora. Incluso en la oscuridad, a través de la distancia y los prismáticos, Eleonora sintió que la observaban, la analizaban, la comprendían de una forma que la hacía sentir expuesta y vulnerable. Sofía no apartó la mirada. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza en un saludo casi imperceptible, como diciendo, «Sé que estás ahí, y deberías saber que lo sé». Eleonora bajó los prismáticos con las manos temblorosas. Por primera vez desde que había tomado el control de Horizonte Corporativo, sentía que no tenía el control de la situación. Peor aún, sentía que tal vez nunca lo había tenido. Mientras conducía de vuelta a su ático, Eleonora no podía quitarse de la cabeza aquella mirada. No era la mirada de una criminal pillada infraganti, era la mirada de alguien que había estado esperando a ser descubierto. Cada nuevo intento de intimidación solo reforzaba algo dentro de Sofía que Eleonora no podía comprender. Una calma inquebrantable que sugería preparación, conocimiento, lo que era aún más inquietante, un control total sobre una situación que Eleonora creía estar dirigiendo. Lo que esa privilegiada directora ejecutiva no podía imaginar era que cada movimiento de persecución y sospecha estaba exactamente donde Sofía Morales esperaba que estuviera, como piezas colocadas en un tablero cuyas reglas solo una de las dos mujeres conocía realmente. A la mañana siguiente, Eleonora convocó una reunión de emergencia con todo el equipo de seguridad. Quiero vigilancia total sobre Sofía Morales. Cámaras, interceptación de comunicaciones, control de entradas y salidas. Todo dentro de la legalidad, pero quiero saber cada movimiento que hace. Johnson dudó. Señora Vargas, eso podría parecer acoso racial. Sí, discriminación, interrumpió Eleonora con una voz tan fría como el hielo. Una empleada con acceso ilimitado a mis documentos confidenciales está claramente involucrada en actividades sospechosas. Esto no tiene nada que ver con la raza, tiene que ver con la protección de la empresa. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Eleonora sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Algo en Sofía Morales la inquietaba de una manera que trascendía las cuestiones de seguridad empresarial. Era la forma en que Sofía la había mirado a través de la ventana la noche anterior,
como si supiera exactamente quién era Eleonora, mientras que Eleonora no tenía ni idea de quién era Sofía en realidad. Mientras tanto, Sofía llegaba al trabajo con una carpeta de cuero gastada bajo el brazo. Rebeca la interceptó en el vestuario del personal de limpieza. «Sofía, tengo que avisarte. Han instalado cámaras adicionales en el pasillo de la planta 23 y he oído rumores de que van a empezar a registrar los bolsos y las pertenencias personales». Sofía asintió con calma y guardó la carpeta en el armario. «Gracias por avisarme, Rebeca, pero no te preocupes por mí. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Es evidente que te están persiguiendo». Sofía se volvió hacia su amiga y por un momento Rebeca vio algo en sus ojos que nunca había notado antes, una inteligencia fría y calculadora que no encajaba con la imagen de la sumisa limpiadora que todos conocían. «Rebeca, ¿te has preguntado alguna vez por qué una persona con un título en Ingeniería de Sistemas por el Instituto Tecnológico de Boston y un máster en Administración de Empresas por Columbia trabajaría como limpiadora nocturna?» Rebeca se quedó boquiabierta. «Sofía, ¿de qué estás hablando?» «Estoy hablando del hecho de que a veces las personas necesitan esconderse a plena vista para descubrir verdades que no podrían encontrar de otra manera». Sofía cerró el armario con una sonrisa enigmática. «Y estoy hablando del hecho de que Eleonora Vargas está a punto de descubrir que la presa no siempre es quien crees que es». Esa noche, Sofía realizó su rutina habitual de limpieza, pero esta vez llevaba consigo un pequeño dispositivo que conectaba discretamente a los ordenadores mientras los limpiaba. No era para robar información, sino para dejarla, archivos cuidadosamente preparados, documentos que revelarían un patrón de corrupción en el horizonte corporativo que se remontaba a 6 años atrás, y en el centro de todo, firmas digitales y comunicaciones que implicaban directamente a Eleonora Vargas en tramas de evasión fiscal y manipulación de contratos gubernamentales. Leo, su hijo de 17 años, se había convertido en su aliado más importante. Genio de la informática como su madre, él había ayudado a Sofía a rastrear transacciones financieras sospechosas y a crear un sistema de puertas traseras en los servidores de Horizonte que permitía el acceso remoto a todos los documentos confidenciales de la empresa. «Mamá», dijo Leo cuando Sofía llegó a casa a las 2 de la madrugada, «he conseguido descifrar los correos electrónicos de la junta directiva. Tienes que ver esto». En la pantalla del ordenador, los correos electrónicos internos revelaban discusiones explícitas sobre cómo eliminar a los empleados problemáticos mediante falsas acusaciones de robo. El nombre de Sofía aparecía en varios mensajes como objetivo prioritario para su eliminación. Aún más impactante, Eleonora había dado instrucciones al equipo de seguridad para que colocara pruebas falsas en el armario de Sofía si no encontraban pruebas reales de mala conducta. «Planean incriminarte mañana», murmuró Leo, señalando un correo electrónico con fecha de solo 3 horas antes. «Van a poner documentos robados en tu armario y los descubrirán durante un registro sorpresa». Sofía sonrió, no con miedo sino con satisfacción. «Perfecto. Es exactamente lo que esperaba que hicieran». Ella tomó el teléfono y marcó un número que no había usado en 6 años. «Marcos, soy yo, Sofía. Sé que es tarde, pero necesito que me devuelvas ese favor que me debes». «Sí. Ha llegado el momento. Mañana a las 9 de la mañana quiero que estés en Horizonte Corporativo con un equipo completo del FBI. Tengo pruebas de un plan de corrupción corporativa que derribará a la mitad de la junta directiva». Marcos Chen, investigador federal especializado en delitos corporativos, había sido compañero de Sofía en Columbia. Sabía que cuando Sofía Morales llamaba era porque tenía algo importante. «¿Estás segura de eso, Sofía? Acusar a una empresa del tamaño de Horizonte sin pruebas sólidas puede destruir tu carrera». «Marcos», respondió Sofía, mirando las pantallas llenas de pruebas que Leo había recopilado. «Mi carrera se destruyó hace 6 años cuando denuncié prácticas similares en mi empresa anterior. La diferencia es que esta vez me he preparado adecuadamente». Mientras Sofía coordinaba los últimos detalles de su operación, Eleonora estaba en su ático bebiendo vino caro y planeando la humillación pública de una limpiadora que se había atrevido a desafiarla. «Mañana por la mañana, Sofía Morales descubrirá cuál es su lugar», murmuró Eleonora para sí misma, observando la ciudad iluminada a través de las ventanas que iban del suelo al techo. «Y todo el mundo en Horizonte aprenderá lo que pasa cuando alguien intenta engañarme». Lo que Eleonora no podía imaginar era que Sofía Morales ya había descubierto exactamente cuál era su lugar y no era limpiando las oficinas de Horizonte Corporativo. Era exponiendo la podredumbre que se escondía detrás de los trajes caros y los títulos importantes. «En 12 horas»,
Cuando el sol saliera sobre la ciudad, una de las dos mujeres descubriría que había subestimado completamente a la otra, y la que hubiera calculado mal perdería mucho más que un trabajo o una reputación. Sofía miró el reloj. Eran las 5:47 de la mañana. En menos de 4 horas, Eleonora Vargas descubriría que cuando persigues a alguien que ha sido un depredador mucho más experimentado que tú, a veces acabas descubriendo que siempre has sido la presa desde el primer momento. Lo que esa arrogante directora ejecutiva estaba a punto de descubrir sobre la verdadera identidad de la mujer que había pasado los últimos 4 años limpiando su oficina, cambiaría por completo su comprensión del poder, la inteligencia y el peligroso arte de subestimar a las personas basándose únicamente en el color de su piel y el uniforme que llevan. A las 8:55 de la mañana, Eleonora Vargas caminaba por los pasillos de Horizonte Corporativo con la confianza de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Johnson la seguía, cargando una pequeña caja con pruebas, documentos confidenciales que habían sido descubiertos en el armario de Sofía durante un registro rutinario. ¿Estás seguro de que ella aún no ha llegado?, preguntó Eleonora, ajustándose la costosa chaqueta mientras se dirigía al vestuario de las empleadas de limpieza. Confirmado, señora Vargas. Sofía Morales debería llegar en 5 minutos para el turno extradiurno que solicitó ayer. Eleonora sonrió con cruel satisfacción. Había sido genial obligar a Sofía a aceptar un turno adicional durante el día. Sería mucho más humillante despedirla públicamente con otros empleados mirando que discretamente durante la madrugada. Pero cuando llegaron al vestuario, encontraron a Sofía allí, tranquilamente organizando su carrito de limpieza. A su lado, Leo sostenía una cámara digital, claramente grabando. «Buenos días, señorita Vargas», dijo Sofía sin levantar la vista. «Espero que haya dormido bien anoche. Imagino que debe haber sido difícil con toda la ansiedad por lo que iba a pasar hoy». Eleonora sintió un escalofrío en el estómago, pero mantuvo su postura autoritaria. «Gracias, Morales. Por sospecha de robo de propiedad intelectual de Horizonte Corporativo, queda despedida con efecto inmediato. Los guardias de seguridad registrarán sus pertenencias». Johnson abrió el armario de Sofía y, tal y como estaba previsto, encontró una carpeta con documentos confidenciales. «Señora Vargas, aquí están los contratos que desaparecieron de su escritorio». Sofía finalmente levantó la vista y Eleonora vio algo que la hizo retroceder un paso. No era miedo ni desesperación. Era diversión genuina. «Perfecto, Tim», dijo Sofía, mirando a Leo. «Lo has grabado todo, cada segundo. Mamá, especialmente la parte en la que colocó los documentos». Eleonora sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿De qué estáis hablando?». Sofía se levantó lentamente, quitándose el delantal de limpiadora por última vez. Debajo llevaba un traje discreto pero elegante. «Me refiero al hecho de que Leo hackeó el sistema de cámaras de Horizonte hace 3 semanas y ha estado grabando todas tus conversaciones sobre cómo colocar pruebas en mi contra». En ese momento se oyeron voces en el pasillo. Eleonora se volvió y vio a Marcos Chen, investigador federal, entrando en el vestuario acompañado de 4 agentes del FBI. «Señora Eleonora Vargas, soy Marcos Chen del FBI. Está detenida por fraude corporativo, evasión fiscal y conspiración para incriminar falsamente a una empleada». Eleonora retrocedió, tratando de procesar lo que estaba pasando. «Esto es ridículo. No pueden probar nada». Sofía se acercó, con una postura completamente transformada. La mujer sumisa que Eleonora conocía había desaparecido, sustituida por alguien que irradiaba autoridad e inteligencia. «De hecho, Eleonora, tenemos pruebas suficientes para mantenerte en prisión durante los próximos 15 años». Sofía tomó una tableta de las manos de Leo y se la mostró a Eleonora. «¿Quieres ver?». En la pantalla aparecían correos electrónicos de Eleonora en los que instruía a Johnson para que colocara pruebas falsas, grabaciones de conversaciones sobre cómo eliminar a Sofía, documentos financieros que probaban que Eleonora había desviado millones de dólares de los fondos de pensiones de los empleados. «¿Cómo? ¿Cómo lo has conseguido?», balbuceó Eleonora mientras las esposas se cerraban en sus muñecas. «Déjame presentarme adecuadamente», dijo Sofía, extendiendo una tarjeta de visita. «Doctora Sofía Morales, ingeniera de sistemas por el Instituto Tecnológico de Boston, máster en Administración de Empresas por Columbia y durante los últimos 4 años investigadora encubierta trabajando para el FBI en delitos corporativos». Eleonora leyó la tarjeta con los ojos muy abiertos. Eso es imposible. Hace 6 años denuncié prácticas similares en mi anterior empresa y me destruyeron profesionalmente.
El FBI me ofreció una oportunidad de venganza constructiva, ayudar a desenmascarar empresas corruptas desde dentro. Sofía sonrió fríamente. Horizonte Corporativo fue mi primer caso. Y tú, Eleonora, fuiste el cebo perfecto. Marcos Chen sujetó a Eleonora por el brazo. Durante 4 años, la doctora Morales ha recopilado pruebas sistemáticas de todas las prácticas ilegales de Horizonte: evasión fiscal, soborno de funcionarios públicos, contratos fraudulentos. Su empresa va a cerrar y todos los ejecutivos implicados serán procesados. Pero ella solo era una limpiadora, gritó Eleonora mientras la sacaban de allí. Esa fue tu mayor debilidad, Eleonora, respondió Sofía con calma. Viste a una mujer negra con uniforme de limpieza y automáticamente asumiste que era invisible, irrelevante, inferior. Nunca se te ocurrió que alguien con 2 títulos universitarios de élite pudiera elegir disfrazarse de limpiadora para desenmascarar a gente como tú. Mientras los agentes federales se llevaban a Eleonora, Sofía se volvió hacia los empleados de Horizonte que se habían reunido para ver el espectáculo. Rebeca estaba entre ellos, con lágrimas en los ojos. Durante 4 años me han visto limpiar estos pasillos todas las noches. Lo que no sabían es que mientras limpiaba, también documentaba cada delito que esta empresa cometía contra empleados honestos como ustedes. Leo le entregó a su madre una segunda carpeta. Sofía la abrió y mostró documentos que probaban los despidos ilegales, la manipulación de prestaciones y los planes para robar fondos de pensiones que afectarían a cientos de familias. Horizonte Corporativo será reorganizada bajo supervisión federal. Los empleados honestos conservarán sus puestos de trabajo, recibirán los beneficios robados con los intereses correspondientes y trabajarán en un entorno en el que nadie será juzgado por el color de su piel o el uniforme que vista. Mientras Sofía caminaba por los pasillos que había limpiado durante 4 años, ahora como la investigadora responsable de derribar un imperio de corrupción, una sola pregunta permanecía en el aire. ¿Cuántas otras Eleonora Vargas había en el mundo corporativo? Creyéndose depredadora sin darse cuenta de que a veces la verdadera cazadora es quien menos esperas encontrar empujando un carro de limpieza. Meses después, Sofía Morales caminaba por los mismos pasillos de Horizonte Corporativo, pero esta vez como directora nacional de Integridad Corporativa, un puesto creado especialmente para ella por la nueva junta directiva. Su salario de $220,000 al año era 25 veces mayor que los $8,75 por hora que ganaba como limpiadora. Leo, ahora con 18 años, había sido aceptado en el Instituto Tecnológico de Boston con una beca completa, la misma universidad donde Sofía había obtenido su primer título. Ana, de 14 años, dirigía el club de programación de la escuela privada donde estudiaba, financiada por el fondo educativo que Sofía había creado con parte de su bonificación por exponer la corrupción de Horizonte. Eleonora Vargas, por otro lado, descubrió que caer desde la cima de la pirámide corporativa es mucho más doloroso que subir. Condenada a 15 años de prisión por fraude corporativo y conspiración, ahora compartía una celda de 2 metros por 3 con una mujer que no mostraba el menor interés en sus antiguos logros empresariales. Vargas, te toca limpiar los baños, gritó la guardia, entregándole productos de limpieza y un uniforme azul idéntico al que Sofía usaba en Horizonte. La ironía no se le escapó a nadie en la prisión federal para mujeres donde Eleonora se había hecho conocida como la directora ejecutiva que cayó. En Horizonte Corporativo la transformación había sido completa. La empresa, ahora bajo nueva dirección, había implementado políticas de diversidad e inclusión que se habían convertido en un modelo para todo el sector empresarial. Sofía había insistido en que todos los empleados de limpieza, seguridad y mantenimiento recibieran aumentos salariales del 200%, beneficios educativos completos. Rebeca, ascendida a directora de recursos humanos, solía comentar con otros empleados la lección que habían aprendido. Durante 4 años pasamos juntos Sofía Morales todos los días sin verla realmente. ¿A cuántas otras personas brillantes estamos ignorando simplemente porque no visten trajes caros? Marcos Chen, el investigador federal, había utilizado el caso de Horizonte como modelo para crear un programa nacional de lucha contra la corrupción corporativa. Lo que hace que el trabajo de la doctora Morales sea tan excepcional, explicábale en conferencias por todo el país, es que ella ha demostrado que la mejor investigación se lleva a cabo cuando te vuelves invisible para aquellos que subestiman tu capacidad basándose en prejuicios. Esta historia no puede olvidarse. Suscríbete al canal, comenta lo que piensas y compártelo con alguien que necesite entender cómo el racismo aún afecta nuestras vidas a diario. Sofía tenía una foto en su nuevo escritorio. Leo y Ana sonriendo junto al carrito de limpieza que ella había usado durante 4 años.
No era una foto humillante, sino un recuerdo de que la dignidad no depende del trabajo que haces, sino de la integridad con la que lo haces. Mamá, dijo Leo una mañana mientras Sofía se preparaba para otro día como ejecutiva, ¿echas de menos algo de cuando eras limpiadora? Sofía sonrió, ajustándose la chaqueta que ahora le quedaba como un guante. Echo de menos la sencillez, la transparencia. Cuando limpias oficinas por la noche, ves a las personas tal y como son cuando creen que nadie las está mirando. Ahora, como ejecutiva, tengo que esforzarme más para ver más allá de las máscaras que todos llevamos durante el día. La lección más poderosa no fue solo la justicia o la venganza inteligente, fue sobre el peligro mortal de subestimar a las personas basándose en apariencias superficiales. Eleonora Vargas había construido un imperio basado en la creencia de que el uniforme de trabajo equivalía a falta de inteligencia, que la piel negra significaba inferioridad, que la posición social determinaba la capacidad intelectual. Sofía Morales había demostrado que esos prejuicios no solo son falsos, sino que son peligrosos para quienes los mantienen. Mientras Eleonora desperdiciaba energía persiguiendo a una simple limpiadora, la verdadera amenaza para su operación criminal estaba recopilando metódicamente pruebas que destruirían su imperio. La oficina que Sofía ocupaba ahora era la misma que la de Eleonora, con una diferencia crucial. Las paredes estaban cubiertas con fotos de empleados de Horizonte, desde ejecutivos hasta personal de limpieza, celebrando logros personales y profesionales. Una galería que recordaba a diario que el talento y la dignidad existen en todos los niveles jerárquicos. La verdadera fuerza, solía decir Sofía en sus charlas sobre liderazgo ético, no reside en tener poder sobre los demás, sino en utilizar cualquier posición que ocupes para elevar a quienes te rodean. Eleonora Vargas tenía poder, pero no tenía fuerza. Por eso cayó tan fácilmente cuando se enfrentó a alguien que poseía ambas cosas. Durante una entrevista para una revista de negocios, se le preguntó a Sofía si sentía satisfacción por la caída de Eleonora. Su respuesta se hizo viral. La satisfacción no es ver caer a tu oponente. La satisfacción es construir algo tan sólido que el intento de derribarte solo revela la debilidad de quien lo intenta. Leo y Ana le preguntaban a menudo si sentía rabia por los 4 años en los que la trataron como si fuera invisible en Horizonte. La rabia sería una pérdida de energía, respondía ella. Esos 4 años me enseñaron que el verdadero poder no viene de los títulos ni de los sueldos. Viene de saber exactamente quién eres, independientemente de cómo los demás decidan verte. La historia de Sofía Morales y Eleonora Vargas se extendió por el mundo empresarial como una advertencia. En una era en la que la información es poder, subestimar a alguien basándose en prejuicios puede significar entregarle las llaves del reino a tu propio destructor. Si esta historia te ha inspirado a replantearte tus propios prejuicios y a valorar a cada persona que se cruza en tu camino, independientemente del puesto que ocupe, no olvides suscribirte al canal. Porque la mejor venganza no es destruir a quienes te subestimaron, sino construir un éxito tan grande que se den cuenta del error que cometieron al no reconocer tu verdadero potencial desde el principio.